Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Floriana, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy les quiero contar un poco sobre los libros que estuve leyendo hasta la mitad del año, igual ya casi de septiembre. Pero bueno, yo voy a hacer el corte en julio y veremos qué sale. Leí 16 libros en lo que va del año, que podría ser un montón o podría ser muy poco, dependiendo como en quién nos basemos. Yo estoy orgullosa porque fue un año como muy ocupado, con muchas cosas, muchas idas y venidas, no fui de intercambio, etcétera, etcétera. Entonces no tuve tanto tiempo para leer. Así que me pone feliz esa cifra de 16 libros y la mayoría fueron libros muy buenos. Otros me dejaron un poco indiferente, pero bueno, hoy hablemos de 1, 2, 3, 4, 5, 6 libros que me encantaron, los amé, los adoré. Hay muchos que no los tengo en físico porque los leí sacados de la biblioteca del lugar donde fui de intercambio en Hungría, así que bueno, aparecerá la foto por algún lado. Empecemos con El acontecimiento de Annie Ernaux. Estoy muy contenta de haber leído este libro. Quiero dar un poco el contexto de cómo surgió. Yo todavía no había leído Annie Ernaux, no la conocía antes de que ganara el Nobel y realmente tenía muchas ganas de leerla, pero me daba como un poco de cosa. Me pasa eso con la gente que está tan alabada, que es como que me da miedo que no me guste a mí y después decir, ay, soy lo peor, no entiendo nada de la vida. Encima me había pasado que una youtuber que yo amo, que se llama Lucinda entre libros, ella la ama, creo que yo se leyó como 15 de sus libros, entonces yo estaba como, ay, no sé, tengo miedo. Bueno, y estaba en Hungría, en un súper bloqueo lector, no podía leer nada, estaba como muy cansada, muy como, no quiero leer, y no quería leer nada largo aparte, no me quería comprometer con un libro largo, así que dije, che, ¿por qué no leo un libro corto? Y creo que una de mis amigas, no me acuerdo muy bien cómo fue, pero siento que alguna de mis amigas, o quizás salió un video de Lucinda o algo así, como que se me metió Annie Ernaux en la cabeza y recordé que sus libros son muy cortos, son realmente muy cortitos. Así que dije, bueno, googleé, ¿cuál es el mejor libro de Annie Ernaux para empezar a leerla? Y me salió El acontecimiento. Así que ahora sí, El acontecimiento. ¿De qué se trata esta novela corta? Básicamente, tengo entendido que es la primera de las novelas de Annie Ernaux que está basada en su vida, en su vida real, no es ficción. Básicamente es la historia de cómo ella en 1983 queda embarazada mientras está estudiando filología en la universidad. Queda embarazada y desde el primer minuto que se entera dice, yo este pibe no lo voy a tener. Pero bueno, era Francia en 1983, claramente el aborto no era legal, claramente no era una opción hacerlo de manera legal y segura. Entonces ese es todo su recorrido de cómo ella intenta encontrar la manera de sacarse esta cosa de encima, sacarse este pibe de adentro y encontrar la manera de seguir adelante con su vida. Es un libro súper duro, súper duro, porque es muy descriptivo. Te cuenta como todo el proceso de ella desesperada intentando encontrar a alguien que la ayude, alguien que la saque de esta situación, y después como todo el proceso del aborto clandestino es realmente terrible. Y creo que algo que me gusta mucho de esta novela, que es lo que más recuerdo, la verdad, es que al final dice que haber abortado fue lo mejor que pudo hacer para su maternidad posterior. Como que ser madre por elección es lo que la hizo ser una buena madre. Y que en ese momento no hubiera sido una buena madre porque no lo hubiera elegido. Eso me encanta. Así que nada, 10.000 estrellas. O sea, siento que cuando hablas de un libro que claramente es muy bueno, porque ganó el Nobel, ella, es como que, bueno, ok, es obvio, pero léanlo. Y tengo muchas ganas de leer más libros de ella. Me gustaría tenerlos en físico, así que si alguien me quiere regalar uno. Bueno, seguimos. Otro de los libros que leí este año, el primer libro que leí este año, fue Realismo Capitalista, No hay alternativa, de Mark Fisher. Este es un libro de no ficción, es una serie de ensayos de Mark Fisher. Para quien no lo conozcan, Mark Fisher era un crítico cultural de Estados Unidos que básicamente, criticaba más que nada el capitalismo, pero siempre como desde un lado muy cultural, como tomando como ejemplo películas, música. Él tenía un blog que se llamaba K-Punk, como que realmente tomaba mucho no era como súper teórico en el sentido de decir, estoy leyendo a Foucault, ponele, sino como que realmente es difícil de leer, pero es bastante terrenal, como que te trae ejemplos
de cosas que vos ya conocés o de cosas que son googleables y que decís, ah, mira, esta novela, este libro, esta película, lo que sea. Lo que más me gustó, o sea, me deprimió completamente este libro. Creo que algo que me gustó mucho es como su forma de, bueno, básicamente, perdón, el libro habla sobre si hay una alternativa al capitalismo, si existe otra forma de vivir y cuáles son las consecuencias que está trayendo el capitalismo tardío que estamos viviendo ahora. Y una de las que más me gustó fue cómo él habla de cómo la depresión cambia cuando cambia el capitalismo. Entonces, que antes la depresión era de una manera y ahora es más hedonística, como que la gente se tira en la cama a mirar el celular y estás recibiendo dopamina constantemente cuando antes la depresión era distinta y se comportaba de otra manera. Y eso me dio muchas ganas de leer este libro de Deleuze y Guattari, el de la esquizofrenia, no me puedo acordar el nombre ahora, pero que habla sobre que la esquizofrenia es una enfermedad del capitalismo. Nada, muy interesante, realmente muy interesante, te da mucho para pensar. Lo que me gusta de estos libros es que siento que no siempre entiendo todo lo que dicen, pero me gusta, me deja pensando, me deja como con muchas ideas, muchos argumentos, muchas dudas, muchas preguntas y muchas cosas que quiero saber. Después, bueno, Escrito en el cuerpo o Written on the Body de Jeanette Winterson. Jeanette Winterson también es una autora que tengo en el radar hace muchos años. Sigo su newsletter hace un montón. Realmente yo ya sabía que me encanta cómo escribe, me encanta su forma de hablar sobre el mundo, de entenderlo, de percibirlo y demás. Es una autora que suele escribir libros lésbicos, así que por eso la quería leer. Y no sé por qué, como que yo en realidad quería empezar por otro y por algún motivo este me llamó la atención. Básicamente es una novela que nos pregunta todo el tiempo como ¿por qué la pérdida es la medida del amor? O sea, ¿por qué medimos el amor en base a lo que nos duele la pérdida y en base a lo que nos duele y cuánto tiempo tardamos en recuperarnos de ese amor perdido, de ese amor que perdimos? Entonces, por ejemplo, tenemos el caso del protagonista, porque es una persona sin género, que, o sea, no hay demarcación de género en toda la novela. Eso me pareció súper interesante, como una idea súper rica y muy interesante para el momento en el que fue escrito, que fue creo que hace como 20 años. Básicamente el narrador no tiene género y vamos siguiendo cómo se enamora de una mujer casada. Lo que sí sabemos 100% es que este narrador es claramente bisexual porque sale con hombres y sale con mujeres, pero no sabemos nada más. O sea, no sabemos nada más y es muy interesante ver cómo se desarrolla esta historia de amor sin saber, o sea, yo en mi mente siempre me estaba imaginando este narrador como mujer, porque yo entré pensándolo ya así, porque yo ya sabía que Jeanette Winterson escribe mucha literatura lésbica. Entonces medio que entré al libro pensando eso, y medio que a la mitad dije, che, pará, esta persona no tiene ninguna demarcación de género y cada vez que se necesita una demarcación de género como que Jeanette Winterson la esquiva así. Bueno, cuestión que nuestro narrador se enamora de una mujer casada y bueno, es toda su historia de amor y su pérdida después, como cómo pierde a esta persona por X o por B, no lo quiero contar, no quiero spoiler porque, o sea, claramente ya lees la sinopsis y sabes que no terminan juntos, pero es muy interesante porque es muy interesante ver el desarrollo. Yo pensé que iba a ser más una novela como muy de la cuestión más de seguir al personaje como en un proceso interno, pero hay mucha trama y me pareció súper interesante. Y Jeanette Winterson escribe hermoso, así que si tienen la posibilidad de leerlo en inglés, lo recomiendo profundamente. No sé cómo será la traducción, pero recomiendo. Después, otro libro que leí que me encantó en lo que va del año, un libro que yo pensé que no iba a leer y pensé que si lo leía no me iba a gustar, así que entré con las expectativas bajísimas, que es Amanecer en la cosecha de Susan Collins. Básicamente esta es la precuela, una de las precuelas de Los Juegos del Hambre. Son, para quienes no leyeron Los Juegos del Hambre, no voy a contar toda la trama, toda la historia de Los Juegos del Hambre, pero básicamente tenemos una sociedad distópica en la que hay 12 distritos y todos los años mandan a 24 pibitos, a literalmente menores de edad, a un campo a matarse entre ellos y el que sobrevive gana.
Bueno, y estos pibitos tienen un mentor todos los años, que es algún ganador anterior de su distrito. Y Katniss, que es la protagonista de los Juegos del Hambre, tiene como mentor a Haymitch, que es el único ganador vivo o que se conoce dónde está de el distrito 12, que es de donde es ella. Entonces la precuela básicamente cuenta la historia de Haymitch. Bueno, yo pensé, mi pensamiento fue el siguiente. Yo hace años que no leo literatura juvenil. Hace años, o sea, hace un par de años leí Los Juegos del Hambre de nuevo, me parecieron unos librazos, como que dije tipo, wow, realmente esto es buena, tipo, es buena literatura realmente, tipo, está muy bien escrito, la trama es muy buena, todo es muy bueno. Y dije como, bueno, seguramente tipo la precuela sea como muy fanservice, como muy hecho para que los fans que lo leímos hace 15 años, digamos como, wow, qué bueno que está esto. Y quizás un poco es así, pero yo no puedo ser muy objetiva cuando se trata de los Juegos del Hambre, porque realmente me cambiaron la vida. Así que realmente me gustó mucho. Hubo una parte en el medio que medio que me aburrí, pero me pareció muy interesante ver el desarrollo del personaje de Haymitch y entender mejor su psiquis, o sea, como que se sabe un montón de cosas de él en la trilogía original, pero claramente Katniss es una narradora no confiable y es una narradora que no sabe toda la historia, que no sabe realmente todo lo que pasó. Entonces es muy interesante ver su punto de vista, el de Haymitch mismo, y ver cómo se siente él, cuáles son las cosas que le pasaron, etcétera, etcétera. Así que si te gustan los Juegos del Hambre, te recomiendo mucho que le leas. Si no leíste los Juegos del Hambre, no lo recomiendo realmente, porque siento que te queda muy descolgado y como muy... O sea, no sé si se la banca como el libro suelto. Como que siento que hay muchas cosas de la dinámica que no vas a entender. O sea, se explican y todo, pero siento que no vas a entrar al libro como flechado por Haymitch y quizás entonces no sé si funciona tan bien como el libro así suelto. Pero bueno, la mayoría de la gente que lee de este canal solamente leyó Los Juegos del Hambre, así que leanlo. Recomiendo. Después leí un libro que se llama You Are Dead de Sam Sachs. Me gustaría contar un poco la historia de este libro. De nuevo, contexto. Cuando me fui de intercambio a Hungría, hice como un mini viaje cuando terminé, y me interesaba la idea de comprar un libro en cada ciudad a la que iba de algún autor de esa ciudad que yo no conociera. O sea, por ejemplo, yo fui a Praga y yo lo amo a Kafka, pero no me voy a comprar un libro de Kafka porque acá me puedo comprar un libro de Kafka, tipo, no tiene sentido. Entonces, cuando fui a Londres, fui a una librería que se llama Gaze the Word, que es una librería queer en el centro de Londres. Hermosa, la amé. Y bueno, me acerco a la librera, que resulta ser mexicana, así que hablamos en castellano, reina. Y le cuento, le digo, mirá, me dice, bueno, contame un poco sobre vos, no sé qué, le cuento un poco de mi vida, mis cosas, qué libros me gustan, qué libros no, la. Y me recomienda esta novela, You Are Dead, de Sam Sachs. Básicamente, esta es una novela escrita por un poeta, es su primera novela. Cuenta la historia de una persona no binaria que decide prenderse fuego enfrente de la Torre Trump a modo de protesta. Y cuando va a hacer eso, es como que recuerda toda su vida y recuerda todo lo que le llevó hasta ese momento y como todo su proceso de identidad y de entenderse a sí mismo, y todo lo que le ha pasado en la vida y todo lo que ha sentido y todo lo que ha vivido y como sus temas con la depresión y otras cosas más. Y no quiero contar mucho porque si alguien lo quiere leer, la verdad que es muy bueno leerlo sin saber más que eso. O sea, esa es la sinopsis, literal, tipo estoy leyendo la primera etapa más o menos. Pero realmente es muy interesante y me gustó un montón y lo leí de una sentada. Tipo, realmente me senté, lo leí, creo que lo leí, tipo, realmente lo leí en una tarde, en un café. Me encantó. Muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Así que quiero ir con el último libro, que estoy viendo si lo tengo por acá. No. Que es Sobre los artistas, volumen 2, de John Berger. Siento que ese es un libro medio raro de recomendar. Hace muchos años que quería leer a John Berger, desde que una chica que sigo en Instagram subió una cita de Sobre los artistas, volumen 1, y dije como, che, esto es muy bueno. Y el año pasado fui al Malva un día y lo vi, me lo compré, bueno, qué sé yo, no sé, bla.
Es muy interesante. John Berger era también un crítico cultural, crítico de arte, que tiene muchos libros como hablando sobre la mirada, sobre cómo mirar, sobre cómo entender el arte, qué sé yo, pero me gusta porque no es parado desde una posición de tipo yo tengo la razón, sino que es más como que ofrece una interpretación. Bueno, y sobre los artistas, volumen 2 hace como un recorrido del fines del siglo XIX, siglo XX y siglo XXI. Me encantó porque termina con una artista palestina, eso me pareció como muy bueno. Y la verdad que lo que más me gustó, porque son todos mini ensayos sobre distintos artistas, como te cuento un poco sobre su vida, cómo surge su afán creativo, por qué empiezan a crear, qué es lo que ellos dicen sobre sus obras, y qué es lo que cree él sobre esas obras. Y algo que me gustó mucho es que habla de Mark Rothko, que yo lo había visto varias veces, como había visto, nunca había visto sus pinturas en persona, pero había visto tipo varias veces fotos de sus pinturas y como que no me producían mucho. Pero cuando leí a John Berger, como que él habla sobre cómo las pinturas de Rothko, que voy a ver si puedo poner una acá, hablan un poco sobre el desamparo de la inmigración y el desamparo de la humanidad en general. Y me quedo eso dando vueltas en la cabeza. Y después, cuando fui a Londres, fui al Tate Modern y tienen pinturas de Rothko. Tienen un salón enorme con pinturas gigantes de Rothko. Gigantes, realmente son tipo 3 florianas. Y me senté ahí y empecé a llorar. Como que las miraba y me sentía completamente consumida por la obra. Algo que nunca pensé que me iba a pasar. O sea, me ha pasado llorar en museos, pero no así. Y realmente me sentí muy conmovida y como muy movilizada por lo que estaba viendo y eso me encantó. Así que nada, recomiendo mucho leer si les gusta el arte plástico, arte visual. Siento que es una re buena forma de entrarle y de empezar a la crítica del arte. Yo nunca había leído un libro de teoría crítica del arte y me encantó, me encantó, me encantó. Así que bueno, esos son como mis libros favoritos en lo que va del año. Espero que en los próximos meses lea libros aún mejores. Igual, o sea, estos son difíciles de superar, pero bueno, espero hacer un pasito más. Así que nada, espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima. Cuéntenme qué piensan, cuéntenme si los leyeron, si los quieren leer, si los habían escuchado o no. Y bueno, nos vemos la próxima. Chau, chau, gracias.